Sí, ahora vamos a comenzar con la materia. Entonces, primero vamos a explicar un poco el programa eh, que estuvimos viendo. Mm, El primer capítulo tiene que ver con la definición de qué es la iglesia. Porque la Iglesia Católica define a la Iglesia como el magisterio del Papa, de los obispos, donde está el Papa y los obispos, los sacerdotes, está la Iglesia. Pero ya nosotros desde ayer hemos definido, la semana pasada, que la Iglesia es comunión de los santos, es decir, Communio Santorum. Eso es lo que nosotros hemos definido a la iglesia. ¿Mm? Entonces, aquí en capítulo 1 vamos a estudiar la importancia de que la iglesia es una comunidad. ¿Mm? Y que donde la esencia de la iglesia es que haya coinonía, ¿no? ¿Mm? Una iglesia donde no hay coinonía eh, difícilmente cumpla el propósito de la iglesia. ¿Está bien? ¿Mm? Y después, en capítulo 2, miren que yo ya compartí en WhatsApp a ustedes eh, todo el apunte de esta materia, porque yo varias veces dicté esta materia en la provincia y los estudiantes me pidió un apunte de la materia y bueno, entonces yo le entregué ese material. Entonces está el apunte en PDF donde dice teología comunitaria y después el capítulo 2 es la parte donde nosotros vamos a estudiar el estudio del movimiento comunitario en la iglesia. Entonces, en la iglesia primitiva, la iglesia medieval, la iglesia reformada, moderna y la actual. Entonces, vamos a ver cómo, a pesar de que eh, en la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la iglesia nació como una iglesia comunitaria, pero cómo después se fue institucionalizando, haciéndose una iglesia imperial. uh, Después, cuando Constantino, el emperador romano, cuando eh, oficializa la iglesia como iglesia del imperio. Allí comienza a transitar la iglesia como una iglesia institucional, una iglesia organizada, pero sin embargo, desde la iglesia primitiva, pero también en la Edad Media, a pesar de esta institucionalización, en la historia Dios, a través del Espíritu Santo, siguió levantando hombres, iglesias o comunidades que siguió este modelo de la iglesia comunitaria y después en el siglo XVI Lutero, Zwinglio y Calvino reforman la iglesia, volviendo a la base, a la iglesia primitiva, a la iglesia que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y después, cómo este movimiento comunitario sigue también en la historia moderna y también hoy en día en la iglesia actual. Entonces vamos a ver diferentes modelos de iglesias comunitarias que existen y que son muy eh, notorios en diferentes partes del mundo. Vamos a ver diferentes modelos, iglesias que ha trascendido a toda parte del mundo, ¿no? Entonces vamos a ver a veces videos, a veces
escrito de ellos para poder comprender mejor la esencia de la iglesia, ¿no? ¿Mm? Hasta capítulo 2, ¿alguna pregunta? Si quieren hacer pregunta, hágame. ¿Mm? También entró Alejandro. Hola, Pastor Alejandro. Salude a los compañeros. A ver, sí, de un saludo. ¿Mm? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios lo bendiga. Mm. Sí. Eh, el pastor Alejandro está pastoreando una iglesia allí en Merlo. Sí, es una alegría que se haya entrado a la clase. Está bien, sigamos. Entonces, vamos a seguir después, capítulo 3, el Espíritu Santo en la comunidad. ¿Mm? Entonces, aquí vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo en la comunidad a través del bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la coinonía, y después el movimiento comunitario y el Espíritu Santo. Y después el capítulo 4, vamos a ver teología social comunitaria en la Biblia, ¿qué significado tiene la tierra? ¿Mm? También la ley del jubileo en el Antiguo Testamento y el ministerio de jubileo de nuestro Señor Jesús. ¿Mm? Y, eh, y el modelo y la práctica de la restauración de la iglesia comunitaria. ¿Mm? Y después también vamos a tocar el tema de por qué debemos vivir en comunidad y cómo comenzamos una comunidad, ¿m? Y después diferentes modelos, ¿no?, de la iglesia comunitaria. ¿Está bien? Y después el requisito para aprobar la materia es primero, participación activa en la clase. Segundo, leer el libro de Juan Driver, Contracorrientes, Convivencia Radical y la renovación de la iglesia. Y traten de hacer resumen de estos tres libros. ¿M? Y después también lea este libro Johann Christoph Arnold, En busca de la paz. ¿Mm? Yo le comparto después este libro. ¿Mm? eh, del, ¿Mm? Del libro de Pastor Arnold, un pastor anabautista eh, que promovió, y no solamente promovió, sino que esta comunidad que vive juntos, esta comunidad Brotherhood, allí viven juntos, trabajan juntos y que comparten juntos las ganancias. Y él escribió este libro muy sencillo, ¿eh? No se asusten, es un libro muy sencillo de meditación, y va a ser de gran ayuda para poder comprender, ¿no? ¿Mm? Y después hay que hacer una monografía. ¿Mm? Eh, Dentro de la temática que hemos hablado, ustedes pueden elegir un tema. ¿Mm? Un tema relacionado con la teología comunitaria. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Mm? ¿Mm? ¿Con el trabajo también? Entonces, ustedes comiencen a leer el libro de Contracorrientes. ¿Mm? Contracorrientes, comience a leer. ¿Mm? Contracorrientes y también Convivencia Radical. Traten de leerlo, y hacer un resumen de estos libros. ¿Está bien? Entonces, Usted, de profe. tres No, libros, ustedes, de tres libros, ustedes elijan dos. Elijan dos.
y ahí hagan el resumen. Y después, ya le dije, el libro de Pastor Arnold, no es necesario hacer resumen, ¿m? Que ustedes es optativo, ustedes lean como un libro de meditación, ¿no? Libro de meditación, y ahí ustedes pueden encontrar cómo siendo un pastor, él se esforzó en que la comunidad eh, sea una comunidad del Espíritu Santo donde eh, como en los Hechos de los Apóstoles, allí eh, en esa comunidad gobernada por el Señor, que haya paz, amor, después compañerismo, también compartir diferente, no solamente los bienes espirituales, sino también bienes materiales. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, ese libro ustedes léanlo, pero para el trabajo final, ya le dije que hay que entregar una monografía, eh, más o menos de 10 a 15 páginas. ¿Está bien? ¿Mm? 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 ¿Está bien? ¿Mm? 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 ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Mm? Profesor, Sí, ¿usted nos recomienda comenzar a leer Contracorriente primero? sí, Sí. contracorrientes primero. Y después lea Convivencia Radical. Y después, la renovación de la iglesia, ese libro, oh, que también es de Juan Driver, está en el seminario, pero yo estuve buscando, pero no hay en PDF. Pero igual le compartí a ustedes un resumen de ese libro de renovación de la iglesia, un PDF, pero tengo que tratar de buscarlo para dárselos a ustedes. Pero el libro está en el seminario, en la biblioteca del seminario. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Por ejemplo, Luis Díaz, que vos venís, eh, mm, los sábados vos podés llevar ese libro, o Marcelo también, y Pastor Alejandro también que viene eh, los días sábados, y Pastor Héctor pueden, ¿no? Pueden eh, llevar el libro, pero antes esta materia los estudiantes hacían resumen y compartían ese resumen en la clase. 15 minutos yo le di para que el resumen que ha hecho los estudiantes compartían con otros. ¿M? Y así hacía la exposición. ¿M? ¿Está bien? Eh, y bueno, entonces, si no hay más preguntas, eh, ¿sigo con la clase o hay preguntas acerca del programa o de la materia? Sí, Fidel. Pastor, disculpe, creo que hay algo que no me quedó claro. Mm, Ya ve que vamos a hacer un resumen de dos libros que vamos a leer, ¿verdad? Que son sí. de Drive. Mm, Esos resúmenes ahí en la diapositiva que usted nos envió decía que era mínimo de 5 hojas, ¿verdad? mm, Algo así leí. mm. ¿Ese trabajo va a ser lo mismo que la monografía que usted mencionó hace un momento? No, no, ¿O no, no, es? no, no. La monografía, resumen del libro en 5 hojas, en Ah, menos de en 5 hojas. sí, Eh, sí. pero la monografía, ustedes pueden elegir temáticas dentro del programa, el tema que les gustaría investigar. ¿Mm? Ok, ¿Está bien? sí, sí, Entonces, sí. supongamos un grupo comunitario es el grupo en siglo XVI es los menonitas, los menonitas. Yo quisiera profundizar de los menonitas, el movimiento comunitario de los menonitas. ¿Mm? Sí. Entonces,
vos elegís los menonitas y cómo y su desarrollo comunitario en la historia, ¿no? Entonces pone el título y después desarrollas la parte cómo los menonitas han tratado de rescatar este espíritu comunitario en la iglesia, ¿no? Nosotros Mm, sabemos que los, los menonitas trabajan juntos, ¿no? Realmente no es que solamente reúnen los domingos o día miércoles, sino que ellos han tratado de vivir este espíritu comunitario radicalmente, radicalmente. Por eso viven juntos, trabajan mm, juntos, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Ah, Después sí, están, gracias. sí, después algunos quieren investigar la parte de la Edad Media, Edad Media. Mientras en la historia hubo, por un lado, la iglesia constantiniana, que era la iglesia imperial, estatal, ¿m? Una iglesia jerárquica, pero por otro lado había realmente cristianos que quería rescatar este espíritu comunitario y comenzaron a fundar los monasterios. Entonces, allí los monasterios fueron como el aire purificador que eh, comenzó a sanear por dentro. ¿M? Después también se corrompió, ¿no? Por supuesto, en siglo XIII, XIV, XV, pero cuando nace este movimiento comunitario a través de los monasterios, era realmente Dios estaba usando a estos monasterios. Entonces, algunos si quieren estudiar esta parte de los monasterios, pueden elegir ese tema. ¿Está bien? ¿Mm? Después, a mí me gusta el tema del jubileo, entonces pueden elegir, a ver, qué significa el jubileo en la Biblia y qué relación hay con el movimiento comunitario, ¿no? Entonces, ustedes diferentes temas elijan y hagan una monografía. ¿Está bien? ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Sí? Cualquier cosa, sí, ustedes si tienen duda, después eh, eh, háganme preguntas, lo que vienen a la clase presencial. Y bueno, nosotros conversamos y, o si no, los que viven lejos por WhatsApp. Bueno, Rodrigo, a ver, que levantó la mano. A ver, sí. Sí, ¿qué tal, profesor? Mi pregunta era si la monografía tiene que estar dentro del ámbito, digamos, es libre o tiene que ser algo, puedo elegir, por ejemplo, los eseños, los padres del desierto, o tiene que ser algo, digamos, protestante, cristiano, eh, jesuitas, por ejemplo, Eh, eh, o hay alguna no, restricción o no. claro, sería mejor que usted investigue más eh, a los evangélicos o Ok, la iglesia, los reformadores, no tanto a lo católico, ¿no? Pero antes de la reforma, bueno, ahí no había ni protestantes ni católicos, sino, ¿no? Ahí claro. sí, en la Edad Media usted puede elegir, ¿no? Los Mm. cristianos, ¿no? Que rescataron este espíritu comunitario, ¿no? Por ejemplo, Ah, Benito, ok, Benito perfecto. de Nurcia, fundador Ujú, de la comunidad, primer monasterio, ¿no? Organizado, ¿m? Ahí puede elegir Benito, nosotros no vamos a decir San Benito, no, no, no. Benito de Nurcia y después esta comunidad, ¿no? Monacal que dio, ¿no? ujú. Una base comunitaria, pero organizada, ¿no? Organizada. Por eso
la clase pasada que yo dije ora et labora, ¿no? Entonces, Benito hubo diferente movimiento comunitario, pero un poco desordenado. Sin embargo, allí a partir del siglo cuarto, quinto, Benito organizó armoniosamente la parte espiritual de la oración con el trabajo manual, ¿no? Por eso ya le dije, oración es trabajo, trabajo es oración, ¿no? ¿Mm? Hizo un equilibrio en la vida comunitaria, en la vida comunitaria. ¿Mm? Entonces, por eso, si tienen preguntas después, los que viven lejos, háganme preguntas por WhatsApp o llámeme, ¿no? Eh, a través de diferentes llamadas vamos aclarando, ¿no? La duda. ¿Está bien? Entonces, seguimos con el PowerPoint, ¿no? ¿Mm? Eh, Todos pueden ver, ¿mm? Este PowerPoint. Sí, sí, profesor. Sí, entonces la materia es teología comunitaria y ahí ustedes podrán ver que, no antes, podrán ver que en la teología hay teología bíblica, ¿no? Materia de teología bíblica para los que recién comienzan, ¿no? Les aclaro que hay teología bíblica. Comparando con el árbol, sería que la Biblia sería la base, las raíces. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Cualquier árbol que no se echa profundamente en la tierra sus raíces, ¿qué pasa? El árbol se cae, ¿no? Tampoco puede recibir los nutrientes. Para que el árbol pueda crecer y además recibir la vida es a través de las raíces. Cuando echamos una semilla, esta semilla, como dice nuestro Señor Jesús, cuando la semilla muere y echa raíces y después crece, allí comienza a haber mucho fruto, ¿no? Entonces, nosotros en la teología, eh, lo más importante es la Biblia, la Biblia. Porque la Biblia es una revelación de Dios, ¿no? Dios se comunicó con nosotros, ¿no? A través de la Biblia conocemos a Dios. ¿Mm? Y Dios reveló a través de la Biblia. Entonces, para conocer a Dios es a través de la Biblia y la Biblia tanto Antiguo y Nuevo Testamento, es una revelación especial de Dios. ¿Mm? Y que esta revelación es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, y el autor es Dios. Por eso es la base, es la raíz. eh, si comparamos con el árbol, es la raíz donde se echa profundamente la raíz, el árbol no se cae, ¿no? ¿Mm? Una vez en el seminario, nosotros teníamos un pino muy, muy grande, ¿no? Miren que se cubría casi alrededor de 30 metros. Y entonces, bueno, era un pino gigantesco. Pero un día que vino mucha lluvia, después hubo un viento, pero se cayó y se cayó hacia la calle, destruyó todo, digamos, el paredón, la pared. Menos mal que se cayó de noche, de la madrugada, y que no pasaba nadie, ningún auto, y menos mal que nadie salió herido. ¿Mm? Hasta el día de hoy agradecemos que se haya caído de madrugada, ¿no? Bien de noche. Se cayó, miren que... eh, y después yo, cuando fui a ver,
vi por qué se había caído, porque la raíz era, no sé por qué, eh, no había una raíz muy profunda. ¿Mm? Comparado con el árbol, el tronco, las, las hojas, pero las raíces eran muy frágiles, cortas, y no había una raíz fuerte para sostener ese árbol grande. Y yo después de mirarlo dije, con un pequeño viento este árbol estaba destinado a caerse, ¿no? Entonces, nuestra fe también, cuando no echamos profundamente nuestras raíces en la Biblia, podemos, a pesar de que conozcamos muchas cosas, pero un día para el otro se puede caer, y que se destruya nuestra fe. Por eso lo primero más importante es la Biblia, ¿no? Teología bíblica. ¿Mm? Es muy importante que ustedes, eh, que, que comience a crecer, profundizar más en la Biblia, ¿no? ¿Mm? Después está la teología sistemática, sería como el tronco del árbol, ¿no? ¿Mm? Es sistematización, es ordenación de temas bíblicos. ¿Mm? Supongamos en tema quién es nuestro Dios, después tema de cristología, quién es Cristo. ¿Mm? También y su obra. ¿Mm? eh, Ordenado, sistematizado, es como el tronco del árbol, porque aunque haya raíces, pero si el árbol, si no crece recto hacia arriba, cuando se desvía, ¿no? Conoce mucha Biblia, como los testigos de Jehová, pero si se desvía poquito a poquito y se cae el árbol. ¿Mm? Claro, no se va a caer totalmente, pero se desvía y no va a crecer rectamente hacia arriba. En ese sentido, si bien de la Biblia, eh, la teología sistemática se basa de la Biblia, pero es que es fundamental que haya rectitud y también coherencia, ¿no? ¿Mm? Porque nosotros sabemos, los testigos de Jehová pareciera que conocen mucha Biblia, pero en su teología sistemática contiene muchos errores, muchas doctrinas están eh, en contra de la Biblia en su totalidad, ¿no? En ese sentido, la teología es muy importante. Por eso, el tema de Dios, cristología, soteriología, la salvación, después el tema de neumatología, el Espíritu Santo, escatología, acerca de los fines de los tiempos. ¿Mm? Eh, y yo he visto esto de la escatología, qué postura escatológica tenga, también cambia acerca de cómo visión de la vida, cómo se desarrolla la fe. Por eso este tema de la escatología es importante. Y después la eclesiología. Miren que esta materia de teología comunitaria no es eclesiología. Nosotros vemos dentro de la eclesiología, pero oh, una eclesiología comunitaria, pero no como una materia de teología sistemática, sino una materia más como una materia de teología práctica, teología práctica. ¿Mm? ¿Mm? Eh, ¿Me entienden? ¿Mm? ¿Mm? ¿Me entienden la diferencia entre la eclesiología y la teología comunitaria, que es una materia más que pertenece a la rama de la teología práctica? ¿Mm?
¿Está bien? ¿Mm? Y después está la materia histórica, que es la materia de la historia primitiva, de la iglesia primitiva, de la iglesia medieval, después la iglesia, historia de la iglesia tiempo de la Reforma, y después historia de la iglesia moderna y contemporánea, ¿no? Esta, comparada con el árbol, sería como las ramas. Vieron que hay un tronco, pero hay diferentes ramas, ¿no? ¿Mm? Hay los luteranos, están los calvinistas presbiterianos, calvinistas reformados, después están los menonitas, están después los anglicanos, eh, después aparecieron la iglesia metodista, ¿m? La iglesia de la santidad, diferentes ramas, diferentes expresiones que todos se basan en la Biblia, tienen su teología sistemática y en la historia aparecieron y que Dios usó a estas iglesias, usó a estos hombres. eh, no es que Juan Wesley, Calvino, Lutero es grande, sino nuestro Dios usó a estos hombres, ¿no? Por eso, detrás de estos grandes hombres está nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, que renovó a través de estos hombres a la iglesia de Dios, de Jesucristo. ¿Está bien? ¿Mm? Y después está la materia de la teología práctica, está la misionología, la materia de ética, y después, por supuesto, la materia más importante es eh, la materia pastoral, consejería, administración de la iglesia, después la homilética, la predicación. ¿M? Hoy en día yo creo que es muy importante la homilética, ¿no? La predicación. Desarrollar el arte de la buena predicación. Buena predicación eh, basada en la Biblia, que haya eh, realmente poder alimentar ¿m? al pueblo de Dios con el alimento, con contenido bíblico, ¿no? Con contenido bíblico. Y después la teología comunitaria también es una materia práctica. ¿Está bien? Hasta ahora, ¿alguna pregunta o algo que quieran preguntar de estas cuatro áreas o divisiones de la teología eh, que nosotros aprendemos? ¿Mm? 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 Sí, en la historia, eh, hasta el siglo XIX, la teología fue la reina, ¿no? De toda la ciencia, ¿no? Después, cuando se independizaron las ciencias naturales y después las ciencias eh, más positivas, hoy en día eh, la teología no tiene tanto estatus como en el pasado, pero eh, eh, los pastores o los, digamos, sacerdotes, eh, antes de estudiar la teología, previamente tenía que estudiar la ciencia, ¿m? Y luego la filosofía y después, en el último escalón, la teología, la teología. ¿M? Pero en la teología
de estas cuatro áreas o divisiones, la parte más importante era la teología sistemática. ¿Mm? Pero esta teología sistemática, históricamente el error fue que estaba muy eh, influido por las filosofías. Pero gracias a Dios, últimamente se está paulatinamente desligándose de la filosofía y que de la Biblia, de la teología bíblica, eh, comienzan a hacer una teología sistemática más bíblica. ¿Mm? Esto es lo que nosotros hoy en día, eh, a diferencia de filosofía y la ciencia, la teología está cada día, eh, se va purificándose de la influencia filosófica y de la ciencia, ¿no? Eso es un dato muy positivo. Por eso en el seminario nosotros desde el lunes que viene vamos a estudiar la teología bíblica de eh, Gerard Voss, un teólogo bíblico, ¿m? Que al principio fue un profesor, un teólogo de teología sistemática, pero comenzó a estudiar más la Biblia y comenzó esta ah, teología que es teología bíblica, ¿no? Teología bíblica. Hacer la teología en base a la revelación bíblica y no tanto en base a la filosofía. Y después también, hoy en día, en la actualidad, lo positivo es que eh, antes la teología práctica era considerada como una teología sirvienta, pero ahora esta teología ah, está mm, eh, recibiendo un reconocimiento muy importante dentro de la teología, las teologías prácticas, por ejemplo, la consejería, ¿no? Por eso hay en posgrado eh, maestría en consejería, doctorado en consejería, ¿no? Entonces, también después la homilética también, hasta doctorado con especialización en homilética. Después hay otros que, por ejemplo, en la teología comunitaria, eh, eh, muchos desarrollan estos, oh, eh, toman la importancia de la pacificación, resolución de conflictos. Entonces, en Estados Unidos, los menonitas tienen un doctorado en resolución de conflictos. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, ahora eh, se ve como la teología práctica está recibiendo un buen estatus, un buen reconocimiento, ¿no? Buen reconocimiento. Así que eso es lo que últimamente la teología, que antes la teología sistemática era más importante, después la historia, la Biblia, teología práctica era como, ¿no? Era considerado como no tan importante, pero sin embargo hoy en día la Biblia y la teología práctica está recibiendo un buen reconocimiento, ¿no? ¿Mm? Eso es lo novedoso de la teología actual. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, sigamos. ¿Mm? Eh, Después, la característica de la teología práctica eh, es eh, esto de que desde la realidad informa a Dios, informa a Dios y Dios otra vez informa para transformar la realidad.
¿Mm? Es decir, eh, si, si vemos iglesias, pero hay iglesias muy, muy grandes donde el pastor no conoce sus ovejas, ¿no? Ni siquiera el nombre de la oveja, eh, y que hay una realidad de que muchos piensan que la iglesia, como hoy en día recibe crítica de que la iglesia parece una empresa, ¿no? La iglesia evangélica. ¿Mm? Eh, por ejemplo, la iglesia católica parece un hipermercado, ¿no? Hipermercado. Y los sacerdotes son empleados, cobran todos iguales. ¿M? Cada año que pasa recibe un poco más. ¿M? Pero eh, hay un jefe que es el Papa, ¿no? Después los gerentes serían los obispos, ¿no? ¿No? Parecieran como todo empleado de un hipermercado, pero la iglesia evangélica, muchos dicen, parece como una empresa mm, monotributista, ¿no? Como una empresa unipersonal, ¿no? ¿Mm? Entonces recibe esta iglesia consumista, ¿no? Consumista. A ver, una iglesia que está bien, qué es lo que quieren la gente. Entonces nosotros, los pastores, la iglesia, con un programa satisfacemos las necesidades de la persona. ¿Mm? Es como un almacén que viene por una necesidad, y bueno, nosotros damos la mercadería y satisfacemos a ello. Una iglesia eh, eh, mercantilista y consumista, ¿no? Frente a eso, a ver, vamos a Dios. ¿Realmente Dios quiere esa imagen de la iglesia? ¿Mm? Esa iglesia eh, comercial o una iglesia empresarial. ¿Mm? Un buen empresario hace crecer la empresa, la iglesia. El propósito, la finalidad es hacer crecer la iglesia. Entonces vemos qué dice Dios a través de la Biblia. Entonces, eh, eh, transformamos a la realidad, ¿m? A las iglesias a través de lo que nos dice Dios. Entonces, la teología práctica es reflexionar en diálogo con la realidad, basada en la revelación de Dios, basado en la revelación, acerca de la revelación de Dios. ¿Sí? Por eso siempre hay que haber este feedback o diálogo o, como diría, una tensión, ¿no? ¿Mm? Pero tiene que estar aplicada a la realidad. Hay que bajar a la realidad, no estar eh, en el aire, eh, sino que siempre hay que bajar a la realidad. ¿Mm? ¿Mm? Esto es lo que hace la teología práctica. ¿Mm? Miren que yo tengo un pastor muy, eh, que yo desde joven ¿Mm? respeté mucho a este pastor, un gran pastor, muy respetado en toda parte del mundo, pero él, cuando tenía 75 años, él dijo una palabra que me quedó en mi corazón y me tocó mucho hasta el día de hoy. Él decía que eh, mm, la fe, el conocimiento de Dios, ¿m? Eh, que tenía en su mente, para que se baje a su corazón, dice que tardó 30 años. ¿M? ¿M? Del
de su mente que baje al corazón, dice que tardó 30 años. Uy, si este hombre más famoso, un pastor tan humilde, ¿no? Que todo el mundo respetaba, ¿m? Y que él influyó a millones de personas, pero dice que el conocimiento que baje al corazón tardó 30 años. ¿M? Pero la teología bíblica es que de la mente hay que bajar al corazón y después que hay que, del corazón hacia dónde hay que bajar, hacia las manos y los pies. A ver, Fidel, ¿qué te parece de esto? Pues es algo muy interesante, muy cierto, porque pues tristemente muchas veces pues hay conocimiento, ¿no? Tenemos Mm, acá, mm, pero de ahí no pasa, ¿no? mm, No aterrizamos en nuestra vida. Y yo creo que hablando de este tema, cuando ese conocimiento no lo aterrizamos bien, por eso no podemos tener una buena comunión mm, con nuestra iglesia también, ¿sí? mm. Porque tenemos conceptos, pero no tenemos práctica. No tenemos vida, Entonces, claro. exactamente, ¿sí? Entonces, pues es algo que sí da mucho que pensar, ¿no? Mm. Pero, pues sí, es muy interesante, profesor. Claro, por eso conocemos muchos versículos de la Biblia, pero si no vivimos ese conocimiento, Jesús, cuando dice, el que me conoce, conoce al Padre. ¿M? y, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Jesús usa, según el concepto hebreo, el conocimiento es conocimiento oh, que que ama, no es solamente conocimiento intelectual, ¿m? Sino que es conocimiento oh, que cambia, transforma, ama y después pone en obras, ¿no? ¿Mm? Pero el concepto griego, la verdad, concepto griego es aletheia, ¿no? Aletheia, ¿m? En griego. Este concepto griego define la verdad como cuando hay coincidencia entre el sujeto y el objeto. Cuando yo digo que este celular, claro, mi mente y el objeto celular coincide. Entonces es verdad. Entonces, la Iglesia Católica adoptó este concepto de la verdad. Entonces, el que conoce la verdad está en la verdad, ¿no? Y el que conoce tiene la salvación. Allí la Iglesia Católica, el que conoce las doctrinas o catequesis, ha recibido la salvación. Pero en la Biblia, el concepto de la verdad no es aletheia en sentido griego, sino es vida, ¿verdad? Vida que transforma, que obra en nosotros, que ama. ¿M? Por eso, para nosotros, cuando bautizamos, ¿no? Eh, claro, uno confiesa que yo creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero tenemos que ver si realmente esa confesión eh, realmente transformó su vida, cambió su vida. ¿Me entiende? ¿Mm? Por eso escuchamos los testimonios. La iglesia primitiva, antes de bautizarse, veía si realmente este hermano es creyente y hubo conversión, cambio de vida, si tiene testimonio y después bautizaba.
¿Mm? ¿Entiende? Por eso, eh, a veces el peligro de la teología, de mucha teologización, es hacerse tan teórica, tan, digamos, filosófica y después no tiene vida. Por esa razón, algunas denominaciones o pastores dicen la letra mata el espíritu, ¿no? En realidad no es así, pero sin embargo ese es el peligro de la teología cuando el conocimiento no va al corazón y no transforma, ¿no? Y el peligro también de todos ustedes que, que, que se están formando ahora, ¿no? El peligro es, conoce, pero su vida espiritual cada vez más se aleja de Dios y de la comunión del Espíritu Santo. ¿M? Primero tiene que haber una coinonía espiritual vertical con Dios, ¿sí o no? A través del Espíritu Santo. Después, ¿cómo nosotros vemos que este hombre es espiritual? que, que, que tiene una vida espiritual, una coinonía con Dios, ¿cómo lo vemos? Y a través de la vida práctica, ¿no? ¿Mm? 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 Como lo creyente a lo corintio, Pablo, el apóstol Pablo dice, ustedes, ellos se creían muy espirituales, pero por sus obras, ¿qué le dice? Ustedes son como niños, ¿Mm? Son como niños y son carnales, le dice. Sarcóticos, carnales, ¿no? Le dicen. Entonces, eh, allí esta teología comunitaria es la que nosotros no solamente es hacer teología, sino que llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, a ver, Rodrigo. Mm, mm, Sí, reflexionando un poquito en lo que decía sí, recién, eh, de la filosofía y la teología que toca estos puntos, mm, pienso qué difícil que es abordar a veces temas, o sea, estoy tratando de, evitando ponerme filosófico, pero siendo Dios el objeto, digamos, de nuestra mm, conciencia, es muy difícil poder pensar a veces realidades o cuestiones tan sublimes, pero alejándonos de la forma normal que tenemos de procesar nosotros, ¿no? Digamos mm, que todo nuestro mundo, toda nuestra cultura, nuestra forma de vivir está cimentada en principios filosóficos eh, este, muy fuertes, muy tajantes, y con eso andamos, ¿no? mm, Qué sé yo, el principio de contradicción de Aristóteles, o hay cosas que las tenemos, esas formas de estructurar la lógica que tenemos, si esto es así, si esto es así, mm, o a la hora de querer defender a veces, yo pienso a veces a la hora de querer explicar una convicción de fe o una cuestión, a veces recurrimos a, a procedimientos o razonamientos que son demasiado eh, filosóficos, y justamente digo, cómo cuesta en lo personal tratar de pensar distinto, tratar de ir eh, de dirigirme a esa realidad, pero a través de otros procesos. No sé si me explico. sí, sí, sí. Eh, Digo, Sí, sí, por estamos eso. como que estamos metidos por dar un ejemplo, una vez un amigo que tenía que ir a hacer una investigación con comunidades de Mongolia. Y él las estudió, pero hasta que no se metió con los mongoles, no entendió nada. Claro, por No entendió la eso. filosofía de ellos. Entonces, Sí, sí, eh, sí. Cuando estudia como un objeto de razonamiento o de comprensión, eh, es una parte, pero que no convivió con los mongoles, pero la Biblia, la cosmovisión bíblica, también lo que Jesús
nos enseñó es que hay que vivir, hay que vivir. Por eso allí está la diferencia, ¿no? ¿Mm? Por eso la teología práctica, eh, es decir, nosotros estudiamos la Biblia, la teología sistemática, pero eh, vemos diferentes eh, movimientos históricos de la fe, pero hubo errores. Claro, el hombre es falible, es pecador, entonces, claro, se reunieron en nombre de Cristo, pero vemos cómo en la Edad Media la iglesia caminó hacia un camino equivocado y de allí tuvo que reformar la iglesia, que esta reforma no hay grande Lutero ni Calvino, sino Dios, Dios, eh, a través de la obra del Espíritu Santo, reformó la iglesia eh, queriendo rescatar esa esencia de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando nació en el Pentecostés y después en Nuevo Testamento, vemos cómo o- o, eh, la iglesia tenía que mantenerse esa pureza, esa fe, esa iglesia, pero aún así la iglesia reformada después tenía que seguir reformándose, ¿no? Renovándose la iglesia, pero sin embargo, nosotros sabemos la iglesia luterana que Lutero habló de la importancia de la reforma, de volver a esta esencia de la iglesia de lo Communion Sanctorum, pero después otra vez se enfrió. Y luego, después hubo hombres, ¿no? Los movimientos, a través de los movimientos pietistas, y después este gran hombre que conde Ludwig Zinzendorf en el siglo XVIII, ¿no? Junto con los moravos, ¿no? Los moravos, eh, realmente otra vez reformó la iglesia. Después, a través de los moravos, nace la iglesia metodista, ¿m? Y continuamente Dios va reformando, renovando las iglesias, dando vida a las iglesias y que las iglesias sea eh, acorde a ese modelo de la iglesia primitiva que aparece en la Biblia, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el error humano, que como somos pecadores, a veces podemos cometer errores, transitar un camino muy equivocado y hay pastores a veces que enfatizan más el edificio, la cantidad, dejando de lado, ¿no? La esencia de la iglesia, ¿no? La iglesia. ¿Mm? Y que eh, podemos nosotros, si no tenemos una clara visión de la iglesia, podemos cometer errores. ¿Mm? Entonces, otra vez siempre tenemos que volver a la Biblia. ¿Mm? La Biblia es la autoridad máxima de nuestra fe, ¿no? Pero, como decía Rodrigo, pueden entrar ideas, filosofías del mundo o costumbres del mundo y podemos nosotros desviarnos. Eso se llama la secularización. ¿M? Hoy yo estaba meditando una parte de la Biblia en el libro de Samuel, cuando el rey David eh, traía de los filisteos el arca de Dios a Jerusalén, allí cuando él se convirtió en rey. Claro, la Biblia, ¿qué le dice?
que los sacerdotes tenían que transportar los sacerdotes en sus hombros, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo él? Puso en un carro, ahí Dios castigó, ¿no? A los hombres y ahí el rey David recién ahí se dio cuenta que él estaba haciendo mal y reconoció el error. Después se arrepintió el rey David. Eh, ¿m? Entonces, ¿cómo? El rey David fue un hombre de Dios, un hombre acorde al corazón de Dios. Pero recuerden que el rey David también, cuando estaba huyendo de Saúl, huyó a la tierra de los filisteos. Entonces él, sin darse cuenta, comenzó a asimilar la filosofía, la cultura y también la práctica de los filisteos, porque los filisteos transportaban en carro llevado por los toros o las vacas. Entonces, transportó de esa manera olvidándose de la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, a veces nosotros podemos hacer teología, esto nosotros llamamos teología humanista, ¿no? Humanista, una teología sincretista que mezclada con la filosofía parece que usa la Biblia, pero en realidad, eh, si bien deleita nuestro intelecto, pero no transforma la realidad, no transforma nuestra vida. Y hay disociación entre la coinonía espiritual y la coinonía horizontal hacia los hermanos. ¿Mm? A ver, Luis Díaz, a ver, diga una palabra. ¿Mm? ¿Mm? Sí. Sí, yo pienso, bueno, que es muy interesante, ¿no? Lo que usted explica, porque recordemos que, o sea, esto pasa ahora en las iglesias actuales también con muchos pastores, pero en la antigüedad también, ¿no? Por ejemplo, los escribas eran maestros, ¿no? Pero no entendían, viste, el mensaje cuando Cristo vino, lo Claro. mismo que pasó con Nicodemo, un gran maestro, pero tuvo que acudir a Jesús como para que él pudiera explicarle y ni aún así podía entender, ¿no? O sea, a veces estudiamos y nos basamos también con cosas filosóficas, pero no podemos entender. Así que es muy interesante, pienso, porque nosotros estudiar, pero también dejarnos guiar bien en oración por el Espíritu Santo para no caer, viste, en Sí. lo que es la filosofía Sí. o las falsas doctrinas, ¿no? Porque realmente a veces estamos muy expuestos a poder caer. Sí, sí, por eso eso se llama ortodoxia, la importancia de la ortodoxia, sana doctrina, ¿no? Por eso eh, allí los mm, hombres que promovieron la teología comunitaria, como dice, ora et labora, oración y trabajo, como, ¿no? ¿Mm? La parte espiritual y la parte también del trabajo, de la vida cotidiana, es importante que no separarlos, ¿no? Pero también ortodoxia es sana doctrina, ¿no? No desviarnos de la doctrina. Tenemos que tener una doctrina bíblica basada, ¿no? ¿No? Oh, en la sana doctrina, pero también esta sana doctrina tiene que llevar a la ortopraxis, una vida correcta, ¿no? Correcta. ¿Mm? Cada día que, ¿no? Por eso yo le digo, lean este pastor Arnold, ¿Mm? Anabautista en busca de la paz. Es muy sencillo, pero muy profundo, ¿no? Allí
nos enseña cómo tenemos que vivir como líderes, como pastores, esa vida espiritual, pero llevada a la obra, ¿no? A la obra. ¿Mm? Que este pastor, que yo todavía leo los libros, medito acerca de la vida de él, que es muy famoso, muy respetado. Él pastoreó la iglesia grande, pero no porque quería hacer una iglesia grande, pero su vida, su respeto hizo que muchos congregaran en su iglesia, ¿no? Pero él dijo esta palabra que eh, tardó 30 años para que el conocimiento baje al corazón y después 30 años más del corazón hacia la mano y hacia los pies, ¿no? ¿Mm? Es decir, por eso nuestra lucha no es solamente conocer la sana doctrina. Sí, tenemos que conocerla bien, correctamente, pero ese conocimiento correcto, si yo ya comprendí, sí, comprendí esta materia, no termina ahí, tenemos que vivirla, tenemos que poner en obras. Ahí tenemos que, hasta ahí tenemos que luchar, ¿no? Pero si yo conozco, pero si no obro, es, estoy obrando mal. ¿Mm? Hay personas que yo, una vez, un profesor me decía, lo que estudian más teología son más soberbios, después se vuelven más digamos, como que yo ya sé todo, como que se vuelve tan altanero que, ¿no? Desprecian a otros pastores, pero sí, yo me dolió mucho, ¿no? Entonces tuve que decirle, ¿no? El ejemplo de este arroz cuando madura, ¿vieron? Cuando hay fruto, cada vez baja, ¿no? Cada vez baja, ¿no? Cuando crece eh, esta rama, esta planta del arroz, cuando no hay frutos, se pone derecho, pero cuando tienen granos de arroz, que comienza a bajar hacia abajo, ¿no? Entonces, le di ese ejemplo. De la misma manera, eh, ortopraxis también es importante. Por eso esta parte de la teología, ¿no? Que tiene que haber este diálogo entre la realidad y la Biblia, es decir, que continuamente tiene que haber este círculo, ¿m? En que tenemos que ver la realidad y mi realidad también, no solamente la realidad del mundo exterior, sino mi realidad y continuamente a través de la palabra, reflexionando la palabra, ir cambiándonos, transformándonos, ¿no? Porque a veces hay peligro de que vemos la viga del otro, cada vez estudiamos más, vemos la viga, pero no vemos la paja que tenemos. No, la viga que tenemos. Vemos la paja, pero no vemos la viga que hay en nosotros, ¿no? Al revés. Entonces, ese es el peligro, ¿no? ¿Está bien? Y después, por último, esto de la iglesia semper reformanda est. Por eso, yo también como parte de la iglesia, continuamente tengo que eh, reformarme, continuamente, ¿no? Continuamente tengo que hacer la reflexión, morir el yo delante de Dios, ¿m? ¿m? Porque dijo, la iglesia siempre tiene que ser reformada. Eso es lo que decía Lutero y también Calvino, ¿no? Calvino, continuamente, siempre, siempre, ¿no? ¿Mm? Para poder vivir en la comunidad, ¿no? Por esta razón, nosotros el seminario Tirano, antes, ahora
claro, a través de esta aula virtual, también nosotros eh, vivimos una vida comunitaria, ¿no? Comenzamos a conocernos poco a poco. ¿M? Entonces, tenemos que crecer, ¿no? Eh, en, en amor, en servir, en servicio también. Tenemos que crecer en el servicio, porque miren que el modelo de la vida comunitaria es nuestro Dios, la Trinidad. Después vamos a estudiar por qué el modelo. Cuando reflexionamos a Dios, comprendemos cada vez más a Dios, nos damos cuenta que el Padre ama al Hijo. El Hijo nunca compite con el Padre, sino que obedece al Padre, ¿no? Obedece al Padre. Y, y después el Espíritu Santo colabora al Hijo y al Padre. ¿Mm? Entonces, no hay división, no hay división. Pero nosotros en la iglesia, cuando hay tres líderes, ya nos peleamos, ¿no? Cuando hay dos, más o menos nos llevamos bien. Pero cuando hay tres, y bueno, dos votos, uno en contra, ahí, ¿no? Ya divide en dos eh, grupos, ¿no? Por eso en la iglesia, del ejemplo de la iglesia de Corinto, ¿no? Había grupo de Pedro, de Pablo, ¿no? Pero el apóstol Pablo pregunta, si acaso nuestro Dios está dividido, no, es uno, es uno. Son tres personas, totalmente diferentes, pero es uno en sí mismo. ¿Mm? Se aman, respetan, no compiten uno al otro, sino que colaboran, cooperan y es uno. Por eso eh, la Biblia dice, ustedes son un cuerpo, sean uno, dice, ¿no? Sean uno, ¿no? ¿Mm? Eh, por eso oh, eh, allí vemos que el modelo de la vida comunitaria es Dios. ¿Mm? Hay obediencia, ¿no? Mm, hay amor y además el hijo obedece hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. ¿Mm? Miren que hoy en día, eh, que estamos en teología práctica, eh, dice, no hay, lamentablemente, hoy en día no tenemos ni nuestro maestro ni nuestro pastor, todos traicionan y después, cuando dice tienen títulos, se va, ¿y cuánto te conocí? Es realmente, estamos en una sociedad, en una cultura tan individualista, esto entró en la iglesia. ¿Mm? Entró en la iglesia, no tenemos nuestro maestro, nuestro, digamos, mentor, no tenemos nada. Cada uno separado, cada uno hace lo que quiere. ¿Mm? Estamos lamentablemente así. ¿Mm? 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 Por eso tenemos que cada día meditar más la teología práctica, la teología comunitaria y ponerla en obra, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si no hay...